para mí es una gran alegría, como para Martín y para toda la gente de FAMAF, recibir un colega como Emanuel, que como lo ven es varias generaciones más joven que yo, pero no obstante con quien tenemos un vínculo afectivo, de militancia, de compañerismo, siempre preocupados por ver cómo la ciencia impacta positivamente. Y a mí me venía dando vuelta en la cabeza la necesidad de introducir este debate, de cómo estas tecnologías tan disruptivas, que nosotros decimos que son exponenciales, algún día estaría bueno hablar sobre este carácter de exponencial, podríamos mostrar matemáticamente que es exponencial, podríamos ver que otras tecnologías no habíamos visto tecnologías exponenciales. Que sea exponencial significa que ella crece rápido, pero su razón de cambio crece, y la razón de cambio de la razón de cambio crece, y la razón de cambio de la razón de cambio de la razón de cambio crece. Entonces, se vuelve muy poderosa. Siempre pongo un ejemplo tonto, es que en nuestro teléfono celular tenemos aproximadamente 1.000 millones de transistores, ¿no? En un celular hay 1.000 millones de transistores, y el primer transistor hace 70 años tenía 4 centímetros de lado, ¿no? Fíjense la velocidad con que se redujeron los transistores. Y también pongo otro ejemplo, ¿no? Si uno sigue la línea de los chats GPT, GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-4, entre cada uno hay aproximadamente una ganancia de eficacia de 500 veces más eficaz en un año y medio. O sea, estamos hablando de procesos no solamente acelerados, sino muy acelerados. Entonces, esto nos preocupa. Entonces, leí mucho sobre aceleracionismo, me cuesta entender, anduve por la nube dando vueltas, y esas cosas que nos tienen que enseñar, después de dar muchas vueltas y leer mucho, descubrí que el mejor lugar para aprender sobre aceleracionismo está en nuestra universidad. Y es el grupo que maneja Manuel. Tienen una página que yo los invito a que la vean, porque es de una calidad, por las traducciones, por las creaciones, por las explicaciones que hacen Emanuel y los chicos. Es como estar en una clase con lectura, con material audiovisual. Así que yo los invito, se llama Arqueología del Porvenir. Así que después de dar vueltas por la red, me di cuenta que estaba acá, que era un amigo, que era Manuel. Manuel forma parte de un grupo muy grande en la universidad que estudia, por así decirlo, los impactos de estas tecnologías. Hay una maestría, ¿no? Que creo que la dirige todavía Javier Blanco, Manuel, eh, entre 3 facultades, que no me acuerdo ahora el nombre, pero es tecnología y sociedad, ¿cómo es? No sé, ya me va a salir. O sea que estamos cerca, tenemos que estar más cerca, los desafíos son multidisciplinarios, interdisciplinarios, y creo que esto nos acerca. Espero que disfruten de conocer esto, que se llama aceleracionismo y que nos rodea. No nos damos cuenta, pero esta concepción de la política ha permeado más por la derecha que por la izquierda, pero bueno, está teniendo un éxito global, sobre todo en Occidente, muy importante. Y me gustaría poder escuchar de Manuel la génesis de esto, cómo surgió, cuáles son los principios constitutivos a partir del cual se generan estos pensamientos que tanto inciden en la política occidental. Así que para mí es un honor presentar a Emanuel. Podría leer bueno, ustedes saben que es doctor en filosofía, todas esas cosas que todos siempre presentamos. Él es doctor por la Universidad de París 8, es investigador del CONICET, con el lugar de trabajo en el CIEX, en el Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad, y que de la universidad y Ahí te contestó la ARA, que es Tecnología, Políticas y Culturas. Tecnologías, Políticas. Gracias, ahora qué alegría que esté acá. No sé si está Javier también. También Ara participa. Bueno, son muchos los colegas que están ahí. Está acá Sandrón también. Yo siempre digo, es con el SIC, nuestro gran comunicador de la inteligencia artificial. Así que es un gusto que estén acá. Araceli dice que yo solo voy a los asados. Muy bien, Araceli. Acá no hacemos asado. Ni empanada siquiera se come acá. Bueno, así que los dejo con Emanuel para no seguir robándole el tiempo, y estoy seguro que lo van a disfrutar. Un abrazo.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que se escuche bien y no se haya cortado esto. Bien, entonces primero eso, agradecer la invitación del Pancho y contento de estar acá. Segundo, como decía también Pancho, esto que voy a presentar es como surge de muchas conversaciones y buena parte de ellas con la gente de la maestría en tecnologías políticas y culturas, que está Darío Sandrone, Agustín Berti, Javier Blanco, Anaí Rey, bueno, toda gente con la que estamos todo el tiempo conversando. Y bueno, entonces de un poco de ahí surge. Bien, para empezar, una aclaración creo que quizás es importante. A mí lo que me interesa presentar hoy, o por ese lado voy a ir, tiene que ver con cómo pensar en la tecnología, específicamente el aceleracionismo, desde una perspectiva política, ¿no? ¿Qué le hace, cómo entrar a esas discusiones desde la cuestión política? Aclaro esto porque no me dedico a ninguna cuestión vinculada a computación, tecnología, etcétera, y lo que me interesa es pensar eso en clave política. Entonces, por ese lado va a ir la presentación. Bien, para empezar, dos cosas. Lo primero que va a ser les quiero leer una cita de un autor que se llama Armen Avanesian, que está inscripto en el aceleracionismo. Me sacó un librito simpático, lindo, yo no diría que es un gran libro, que se llama Miamificación, y es un diario de su viaje a Miami. Iba contando lo que él da clases en Alemania, bueno, de estética, y va contando qué le pasa con esa ciudad, que tiene que ir a unas conferencias, etc. Pero escribe esto, que me parece que es como lo que va a guiar un poco lo que me interesa decir hoy. Dice Avanesian: pero demasiadas cosas están pasando al mismo tiempo. Un nuevo alfabeto, A para algoritmo, B para Big Data, C para computación, etc. Un nuevo alfabeto de nuevos conceptos para una teoría política que eventualmente pudiese ser capaz de lidiar con las tecnologías del siglo XXI. Por lo que tienes que tomarlas una a la vez y darte cuenta que la D es de digitalización en lugar de democracia. ¿Por qué esta cita de Avanesian para empezar? Porque creo que está en la clave. Lo que quisiera preguntarme hoy es específicamente cuál es el vocabulario, o diría el lenguaje político que tenemos para pensar lo que nos sucede. Esa sería la pregunta general que me interesa presentar. Y para anticipar, hoy me interesa hacer tres cosas. Primero, plantear la escena teórica en la cual estamos hoy pensando. Segundo, hablar específicamente sobre aceleracionismo. Y tercero, hablar un poco de cómo esta discusión se da en torno a disputas sobre el futuro. Bien, empecemos. La primera cuestión es, nosotros en principio somos un grupo dedicado a la teoría política o al pensamiento político, tratando siempre de pensar qué herramientas tenemos para pensar críticamente el presente, ¿no? No nos interesa ser especialistas en una teoría, no sé, del siglo XV o del siglo XVIII, sino a ver qué instrumento tenemos que estar elaborando para pensar lo que nos sucede. A partir de esta indagación, nuestra idea es que hay dos situaciones hoy por hoy, o dos cuestiones que requieren una reformulación de nuestro lenguaje político. Esas dos cuestiones son, en principio, lo que se ha llamado cambio climático o calentamiento global. Algunos hablan de devastación ambiental, todo el problema vinculado a la cuestión ambiental. Y, por otra parte, más vinculado con lo que nos convoca hoy, lo que se llama revolución digital, transformación tecnológica. Si en el primer caso es todo lo vinculado al ambiente, en este caso es todo lo vinculado a la tecnología. La pregunta general es, entonces, ¿cómo estos dos ámbitos, ¿no?, requieren o llevan a una reformulación de nuestro lenguaje político? Esa sería la pregunta general. Ahora bien, cuando uno ingresa a estos dos ámbitos de preguntas, en principio hay muchísimo escrito, hay libros, bueno, sobre ecología ni qué hablar, sobre tecnología ni qué hablar.
A nosotros nos interesa circunscribir el modo de indagación, cómo preguntar estas cosas, desde dos lugares específicos, ¿no? Digamos, por nosotros, reitero, no nos interesa una pregunta general sobre cómo esto afecta solamente a la cuestión política, sino cómo pensar críticamente estos dos ámbitos, o cómo estos dos ámbitos reformulan nuestro lenguaje político, pero desde una perspectiva crítica. Y entonces, para nuestra perspectiva, hay un debate que permite circunscribir el problema del cambio climático, que es el debate en torno al antropoceno. Muchos estudios hoy muestran que antropoceno es la palabra o el concepto más difundida, más usado hoy por hoy en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, y quizás la palabra que más sirve para describir el presente en el que vivimos. Esto es, en los estudios de ciencias sociales y humanidades, más que hablar del presente neoliberal, del capitalismo tardío, de posmodernidad que ya ha pasado de uso, hoy se usa mucho más decir, ¿cuál es el momento histórico que estamos viviendo? Antropoceno, ¿no? Esto daría para un debate largo, no hay por ahí mi intervención, y dentro del debate sobre antropoceno se ha inventado una palabra que yo creo que es importante para ingresar a estos debates sobre el cambio climático, que es la palabra cosmopolítica. Entonces, hay un primer ámbito que creo que reformula nuestros lenguajes políticos y reformula los lenguajes críticos que tenemos sobre el presente, vinculado al cambio climático, enfocado en una perspectiva particular, que es el debate sobre el antropoceno, y con un concepto general central, que es el concepto de cosmopolítica. Por otra parte, les decía, la segunda línea de análisis es esto vinculado a la transformación tecnológica. Ahí, en este problema, desde nuestra perspectiva, el debate que más nos interesa es el debate sobre el aceleracionismo, que sería el equivalente a antropoceno en cambio climático, sería aceleracionismo en transformación tecnológica. Porque de nuestra perspectiva, nos interesa eso porque es de algún modo cómo pensar desde una tradición de izquierda, una tradición crítica, el problema de la tecnología. Y ahí, en la discusión sobre aceleracionismo o aceleración, hay un concepto que a mí me interesa traer como el concepto de cosmopolítica, que es el concepto de terraformación. Terraformación, que es el título de un libro de Benjamin Bratton, que es sobre el cual voy a decir algunas cosas después. Entonces, lo que quiero decir es que, en principio yo plantearía un esquema de doble entrada, cambio climático, transformación tecnológica, de cambio climático, antropoceno y cosmopolítica, derivarían, y dentro del ámbito de la transformación tecnológica, aceleración y terraformación. Si yo tuviera que decir en una palabra, esto daría para mucho debate, porque en principio lo que habría que hacer es ver qué lenguaje político o qué teorías políticas estábamos acostumbrados a utilizar y cuáles son las que hoy, o cómo los problemas actuales reformulan eso que ya utilizamos, pero eso es muy largo. Si yo tuviera que decir en una frase o en una expresión cuál es la transformación general que suponen estos dos problemas para la teoría política, para el pensamiento político, para la acción política, para la práctica política, si ustedes quieren, es que introducen una cuestión que yo creo que transforma todo, que es, la pregunta sería, el sintagma sería, ¿cómo hacemos para pensar una política más allá de lo humano? A pesar de que esta frase puede sonar rara, ¿qué significa más allá de lo humano? En realidad significa algo bastante simple de decir, pero difícil de ejecutar, que es, cuando nosotros hablamos de política o pensamos en política, cuando nos queremos decir de qué hablamos cuando hablamos de política, estamos acostumbrados a pensar cómo se resuelven determinadas cuestiones colectivas, o se resuelven determinadas cuestiones o asuntos colectivos, por medio de conflictos, debates, consensos en instituciones en las que participan los seres humanos. Puede ser el Parlamento, puede ser el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, puede ser una asamblea universitaria, puede ser un consejo de la universidad, lo que sea, pero estamos pensando ahí. Tanto el cambio climático como la transformación tecnológica nos vienen a decir esa visión de la política es excesivamente restringida. Hoy
tenemos que, en el ámbito de la discusión política, incorporar modos de acción, de agencia, de actantes, dicen algunos autores y autores, que exceden lo humano. Es decir, no podemos pensar el presente actual si no incluimos en nuestras discusiones políticas qué pasa con el clima, qué pasa con los incendios en Córdoba, qué pasa con, no sé, la sequía del Paraná, qué pasa con las inundaciones, es decir, qué vamos a hacer con la minería, es decir, hay algo que antes vinculamos a la naturaleza, que está excluido de la reflexión política, que hoy necesita ser incorporado en nuestros debates. Y no solamente incorporado como algo sobre lo cual los humanos decidimos, sino qué pasa en eso, qué pasa ahí. Pasa lo mismo con la tecnología. Tenemos que incorporar a nuestro lenguaje político, a nuestras discusiones políticas, conceptos como Big Data, algoritmos, aprendizaje profundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso incorpora, ¿no? Algo que parecía excluido, y de nuevo, la tecnología no solamente como algo pasivo que sufre nuestras decisiones, sino algo que participa, diría, de nuestros debates políticos. Entonces, esta frase que puede parecer difícil de comprender, yo diría, el principal desafío que tenemos en el pensamiento político actual es cómo dar lugar a una política que vaya más allá del humano, esto es, que incorpore modos de agencia que excedan una política restringida a asuntos humanos. Esa es la escena primer punto, esa es la escena dentro de la cual me interesa pensar, o nos interesa pensar a nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras, que van a encontrar, como dijo Pancho, casi todo lo que estamos pensando y haciendo en esa página web, donde hay traducciones, ensayos, artículos académicos y demás. Ahora bien, demos un paso más. Segundo tema, si nos dejemos de lado, que sería para otra charla, para otro contexto, para otro ámbito, toda la discusión vinculada más a antropoceno, cambio climático, cosmopolítica, nos quedemos con una pata de la discusión. De todas formas, yo insistiría en esto. Creo que el desafío actual es cómo construir un pensamiento político, teoría política, que no divida, ¿no?, cuestión tecnológica y cuestión ambiental, sino que pueda articular los dos problemas en una misma perspectiva crítica. Pero bueno, para el ámbito por lo que charlamos con Pancho y para el ámbito que estamos acá, voy a dejar de lado toda la discusión sobre cambio climático, antropoceno, y me restrinjo a un enfoque particular sobre la cuestión tecnológica, que es el enfoque que permite el aceleracionismo. Entonces, metámonos un poco con esto, con el aceleracionismo. Segundo tema o eje que me interesa presentar hoy, y quizá el tema central. La pregunta general sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aceleración? ¿No? Para empezar. Y yo diría, cuando hablamos de aceleración hay que tomar o establecer una primera distinción entre aceleración en un sentido general y aceleración en un sentido restringido. Para lo primero, digamos, hay sobre todo un autor que es central, que se llama Hartmut Rosa, que es uno de los autores actuales o uno de los representantes más ilustres actuales de la Escuela de Frankfurt en Alemania, ¿no? Que Hartmut Rosa sostiene que aceleración quizás sea el mejor término para describir la situación actual de nuestras sociedades. Es decir, que si él tuviera que decir cómo vivimos hoy por hoy, vivimos una situación de aceleración social. ¿Qué significa eso? Dice Hartmut Rosa, digamos, significa que hoy hay tres componentes que constituyen nuestro modo de vida, ¿no? En general, que son la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida. Esto es, dice Hartmut Rosa, si uno quiere describir qué nos pasa a todos hoy por hoy, en qué mundo vivimos, quizás la frase que más se va a repetir es: no tengo tiempo, llego a las corridas, no cumplo con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Esto es una cosa recurrente. De hecho, Rosa tiene una teoría que a mí me parece súper interesante para pensar, que dice algo como el siguiente: si uno tiene que pensar el modo en que todos nosotros estamos alienados, o cómo pensar la alienación contemporánea, la alienación, el modo en que estamos desubjetivados, si ustedes quieren, o
o que estamos en un proceso que no terminamos de comprender o el cual no podemos apartarnos, dice Rosa, no tiene tanto que ver con que tengamos falsas creencias, que no entendamos el mundo en el que vivimos, sino que hoy por hoy es la aceleración, nuestro modo de estar alienados. Eso, la falta de tiempo. Nadie tiene tiempo. Yo, por lo menos en mi experiencia, hable con quien hable, de cualquier ámbito, todos dicen lo mismo. No tengo tiempo, no llego, estoy saturado de trabajo, estoy saturado de evaluaciones, tengo que corregir 1000 cosas, tengo que escribir tantas cosas. Nadie tiene tiempo. Bueno, Hartmut Rosa, este pensador, sociólogo alemán, dice, ese es el prisma con el que tenemos que pensar lo que nos pasa hoy por hoy, que estamos todos acelerados. Y entonces no tiene que ver si uno, diría Rosa, no tiene que ver si uno es de izquierda, de derecha, si tiene mayor conciencia social o si entiende mejor el mundo contemporáneo. Puede ser de izquierda, de derecha, peronista, no sé, radical, del PRO, lo que sea, pero todos tenemos algo en común, que estamos acelerados. Y ahí está el problema, y no en una especie de representación ideológica del mundo en el que estamos. Entonces, primero, ¿qué es aceleración? ¿Cómo entrar al término aceleración? Hay un sentido muy general que sería, aceleración es la mejor palabra que tenemos para describir nuestro modo de vida en las sociedades contemporáneas. Y ahí, repito, hay un autor que es central, que tiene varios libros traducidos, que es Hartmut Rosa. Ahora bien, acá nos interesa algo más, un segundo sentido que sería aceleración en términos más específicos. O referida a una tradición de discusión en torno a la tecnología más específica. ¿Cómo pensar entonces, más que la aceleración, el segundo sentido sería el del aceleracionismo? Para eso, para mí, a ver si se puede ver ahí, el mejor libro para ingresar o para pensar esto es este de Benjamin Noyes, un autor inglés que se llama Velocidades Malignas. Noyes es importante porque va a ser en un punto el que va a inventar la palabra, a pesar de que él inventa estando en contra, dice, esto tan equivocado con lo que están diciendo, él inventa la palabra. Y este libro, Velocidades Malignas, es un libro que trata de explicar cómo surge el aceleracionismo y dónde es posible, y cuáles son los aspectos centrales que trae la discusión. Yo diría entonces, para pensar el aceleracionismo en términos más específicos, hay que tener en cuenta dos momentos históricos. El primer momento tiene que ver con, sobre todo un autor y la creación de un instituto en Inglaterra, que tiene que ver con el Centro de Investigación en Estudios Cibernéticos en Inglaterra a mediados de la década del 90 por un autor que se llama Nick Land, que es un autor central en toda esta discusión. Noyes dice lo siguiente, en realidad, si uno tiene que pensar, el aceleracionismo es una especie de herencia extraña de ciertas tesis del pensamiento francés de la década del 60 y el 70. Yo creo que no tiene sentido acá, porque sería meterme en un campo quizás muy excesivamente filosófico, cuáles son los autores y demás, pero sí, el punto de partida, el momento uno, digamos, el lugar cero del aceleracionismo, es una cita, o una expresión que aparece en un libro de Deleuze y Guattari, que se llama El Antiedipo, y ese quizás se las quiero leer porque es como, todo en torno a esto va a ser la discusión. ¿Qué dicen Deleuze y Guattari? ¿Cuál es la cita fundante? El punto 1 de la para pensar la cuestión tecnológica. Sí, les leo la cita. Pero, ¿qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? ¿Retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo, en una curiosa renovación de la solución fascista, o bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. No retirarse del proceso, sino ir más lejos,
acelerar el proceso, como decía Nietzsche. En verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada. Este texto, ¿no? De Deleuze y Guattari tiene esa expresión, ¿no? Acelerar el proceso, ¿no? Ahí, Nick Land, digamos, junto con Sadi Plant y con otro autor que va a ser central, que es Mark Fisher, van a decir, ahí está la clave. ¿Y cuál es la clave? Dice Noyes, la definición de aceleracionismo es esta, es muy simple. La única forma de salir del capitalismo es llevarlo más lejos, seguir su línea de fugas o de desterritorialización hasta sus últimas consecuencias, acelerar la producción más allá de todo límite y de este modo romper con los propios límites del capital. Esto es, la tesis general del aceleracionismo es que tenemos que romper con una idea de oponerse al capitalismo desde afuera, de resistir desde un lugar externo, ¿no? Y en todo caso, acelerando el mismo capitalismo, desde adentro del capitalismo, vamos a producir otra cosa. Entonces, se inventa este centro de investigación sobre cibernética en la década del 90, muy cercano, muy fascinados también por todo lo que estaba produciendo la música electrónica en ese momento, digamos, Nick Land y sobre todo Mark Fisher van a ser como muy atentos o lectores de los fenómenos culturales, de lo que pasaba con la música, de cómo se estaba produciendo una transformación ahí. Ahora bien, frente a eso, digamos, ese sería el primer momento, el acta fundacional, década del 90, recuperación del pensamiento francés, crítico, radical, como el de Deleuze y Guattari, el de Lyotard, el de Baudrillard, etc. Y pensar eso, que tenemos que romper con una retórica, con una idea que es resistir desde afuera, ir contra el capitalismo desde una afuera, sino decir, no, ahí adentro tenemos que acelerar lo que se produce para dar lugar a otra cosa. El segundo momento ya es en los 2000, donde aparece un manifiesto por una política aceleracionista, firmado por dos autores, por Nick Cernisek y Alex Williams. Este sería el segundo momento, ¿no? Donde ellos van a proponer explícitamente una política aceleracionista. Y una política aceleracionista implica, dicen ellos, una doble distinción, ¿no? Hay que diferenciar, dice, dos cosas. Primero, dicen Cernisek y Williams, eso que decían Nick Land y ese primer aceleracionismo no era aceleracionismo, o en todo caso dicen, es un aceleracionismo de derecha. Hoy tenemos que dar lugar al aceleracionismo de izquierda. Esto es, había una fascinación en ese aceleracionismo de la década del 90 por las dinámicas propias del capitalismo. Pensemos en el imaginario, no sé, hacker, en el imaginario cyberpunk, están ahí, digamos, Nick Land y demás. Pero confundían, dice velocidad con aceleración. Hay aceleración si se da lugar a otra cosa, es decir, si la aceleración da lugar a una especie de postcapitalismo. Pero más importante que eso, dicen Cernisek y Williams, hoy la discusión política para una visión de izquierda, progresista, nacional popular, quizás diríamos acá, es la siguiente, dicen ellos. Hoy la discusión política enfrenta a dos bandos, a los que defienden una política folk y a los que defienden una política aceleracionista. Para eso, digamos, para Cernisek y Williams, esa es la discusión política hoy por hoy desde una visión progresista. Dicen, o escriben, ¿no? Creemos que la división más importante en la izquierda de hoy se da entre los que se atienen a una política folk, acción directa y horizontalismo intransigente, y los que conforman una política que podríamos llamar aceleracionista, sin subir de abstracción, complejidad, globalidad y tecnología. ¿Qué significa esto, en principio, para que nos interese a nosotros acá? Que hay una política folk, ¿no?, que se funda, yo creo, insistir en dos ideas, o en dos conceptos, o en dos retóricas, o en dos presupuestos, que es, en la retórica de la resistencia, hay que resistir al capitalismo, hay que resistir al neoliberalismo, como si la resistencia te ubicara desde un lugar por fuera, ¿no? De hecho, hay leyendas que pueden decir, la universidad resiste al neoliberalismo, esta cátedra resiste, este pensador resiste, ¿no? Como si vos estuvieras fuera resistiendo algo. Esa resistencia hace que, por ende, todo lo que
todas las transformaciones tecnológicas, digitales, todos los avances sean propios del capitalismo y hay que estar en contra de ellos, ¿no? Entonces la tecnología adquiere sí o sí un matiz negativo contra el cual hay que resistir. Entonces, hay una retórica de la resistencia y una retórica de la nostalgia, ¿no? Hay que ir como para atrás, ¿no? Por eso folk, ¿no? Una cosa folclórica, diríamos. Quizá acá está eso. Frente a eso, ¿qué? Dicen los... Entonces, hay que romper con ese, digamos, para una perspectiva aceleracionista, de izquierda, ya no Lickland, sino Zizek, hay que romper con ese imaginario folk y hay que acelerar, ¿qué significa? No tener una visión negativa sobre la tecnología, sino la tarea más importante es distinguir, o digamos, diferenciar tecnología de capitalismo. Esto es, lo que existe es una apropiación del capitalismo de las transformaciones tecnológicas, pero no es que las transformaciones tecnológicas sean inevitablemente, o estén inscritas inevitablemente, o conduzcan inevitablemente al capitalismo. Entonces, hay que ver, o el desafío sería, para esta perspectiva, ¿no? Cómo acelerar el proceso, esto es ver qué de las transformaciones tecnológicas, digitales, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, que es el debate actual, ¿no? Pueden llevar hacia un postcapitalismo, ¿no? Entonces, romper o luchar contra esa visión que retrasa, diría yo, que busca ir para atrás, que es nostálgica, que busca resistir a toda transformación tecnológica, ¿no? Hay que apostar adentro y en todo caso acelerar eso. La cuestión ahora, vamos a ver, es qué significa acelerar entonces la tecnología. Hay un libro de un autor argentino que a mí me gusta mucho, si a usted le interesan estos debates, me parece que es central o que está bueno por cómo reconstruir todos estos debates, el autor es Alejandro Galiano, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Ese libro, Galiano, tiene todo un capítulo dedicado al aceleracionismo y a cómo el aceleracionismo se podría discutir desde acá. Pero le quiero leer dos cosas que él dice, después dice presentar, qué dijo Nick Lang, qué dijo Zizek y demás. Dice Galiano. En realidad, en última instancia, hay dos lecciones que podemos sacar del aceleracionismo. Dice Galiano, la primera lección aceleracionista es que aún con un sujeto, un programa y un problema a resolver, necesitamos una imagen amable de futuro hacia la cual dirigir nuestras energías políticas. La segunda lección aceleracionista consiste en apropiarnos de la subjetividad que el neoliberalismo nos formateó para enfrentarnos al capitalismo 4.0. Asumir lo que hicieron de nosotros para hacer otra cosa. Entonces, ¿no? Dos cuestiones acá que plantea Galiano me parece central. Hoy, la discusión política, por excelencia, es la posibilidad o no de imaginar futuros, de imaginar otro futuro. Esto es, que la discusión sobre el futuro no sea solo, o los imaginarios de futuro no sean solo los del capitalismo, y por otra parte, asumir que ya somos neoliberales, que todos acá somos neoliberales, que todos estamos acelerados, si ustedes quieren, y ver qué hacemos con eso. No partir de una posición de estamos afuera, el neoliberalismo no me tocó, no me transformó, sino asumir eso y ver qué hacemos con eso. Bien, primer punto entonces sobre el aceleracionismo, para dar un pantallazo general, me parece que hay un sentido, reitero, un sentido general, que es este sociólogo alemán, Hartmut Rosa, hay un sentido más específico que está vinculado con la tecnología y que tiene dos momentos, el momento de la década del 90, el momento del 2000, y que viene a plantear ese debate o una discusión política sobre la tecnología, o ver cómo, de una perspectiva de izquierda postcapitalista, nos enfrentamos a la tecnología no de una visión de resistencia negativa, sino una visión afirmativa de la tecnología y ver qué hacemos con eso para conducir a lo que llaman un postcapitalismo. Ahora bien, segundo elemento que me interesa presentar sobre el aceleracionismo, que es cuáles son las posiciones en debate, ¿no? ¿Qué significa acelerar el proceso que decíamos? No pensar que toda tecnología es mala, sino que lo que hace el capitalismo es restringir, limitar, establecer límites de propiedad a lo que la tecnología hace y la tecnología podría ir mucho más allá.
Yo creo que las posiciones en debate hoy, en lo que llamaría, ¿qué significa acelerar el proceso?, pueden ser divididas en dos. En debates internos, digamos, que asumen, digamos, que creen que el aceleracionismo tiene razón, es decir, y debates externos. La pregunta sería, ¿por dónde pasa la discusión o el debate político hoy sobre la tecnología? Y yo diría, hay una posición que le diría hard, dura, digamos, que dice, en realidad, la discusión de la tecnología no puede evitar una discusión sobre las infraestructuras que hacen posible la tecnología. Hay un autor central que se llama Jussi Parikka, que dice, bueno, en realidad estamos discutiendo tecnología, etcétera, pero no podemos dejar por fuera la discusión sobre qué pasa con los minerales, es decir, sobre la estructura más material que funda la posibilidad de tecnología. Discutir tecnología es discutir el litio, ¿no? Discutir tecnología es discutir eso, lo más material de lo material que hace posible que exista la tecnología. Hay otra posición que dice, no, el debate es soft, digamos, o pasa más por software, por las plataformas, por los sistemas de recolección de datos, por los algoritmos. Ahí está la discusión más que en los minerales o en el trasfondo material que hace posible la tecnología. Hay un libro que a mí me gusta mucho en este aspecto, que es el de Nick Cernisek, que escribe después de este manifiesto, que se llama Capitalismo de Plataformas, donde hace una especie de diagnóstico, o diciendo, bueno, la plataforma es el lugar para pensar, el lugar central para pensar el capitalismo actual. ¿Por qué? Porque si uno lee cualquier índice de cuáles son las empresas más ricas o que con más mayor valor en el mundo, está Apple, está Microsoft, está Amazon, está, bueno, Tesla de Elon Musk. Dice, ¿qué nos dice eso? Bueno, nos dice que efectivamente la infraestructura actual central es la plataforma, y la plataforma nos ayuda a pensar en cómo hoy qué es lo que se apropia de la tecnología por hoy, que son datos. La materia prima de las plataformas son los datos, y hoy, si hoy tenemos que decir, no hay una, no sé, apropiación de la plusvalía de los trabajadores, o la plusvalía en tu caso es la constante apropiación de los datos. Entonces, ¿qué posiciones en debate en el aceleracionismo? Sería si es una perspectiva más dura o más blanda, hard, soft, si la discusión es sobre los minerales que hacen posible infraestructura, tecnología, o si es la discusión sobre tecnología, sobre plataformas, algoritmos, sistemas de recolección de datos. Sin embargo, hay un atlas de la inteligencia artificial de Crawford que dice, ¿cómo resumimos todo esto, este debate? Asumiendo que la inteligencia artificial, sería la tecnología en general, se tiene que definir como una industria de extracción. Me parece una definición clave que trae Crawford, y que es, ¿qué es esto que estamos discutiendo? Bueno, que acá hay una industria de extracción, sea de minerales, sea de mano de obra humana, ¿no? Sea de datos. La palabra clara es la extracción ahí. Ahora bien, ¿qué posición? El segundo debate interno sería, el primer debate es, ¿por dónde pasa la discusión? ¿Por algo más hard? ¿Por algo más soft? La segunda discusión es, ¿qué posiciones existen frente a ello? ¿Qué posiciones ideológicas existen frente a esta industria de extracción? Y en principio yo creo que existen dos posiciones. Una, que es la única alternativa que tenemos frente a estas grandes industrias de extracción, grandes plataformas, grandes mineras sacando, es dar lugar a una planificación centralizada, ¿no? Ahí yo creo que está este libro que ya le cité, Terraformación, de Benjamin Bratton. Él dice, la única solución a los problemas que tenemos hoy por hoy es una geoingeniería a escala global. Cernisek termina Capitalismo de Plataforma diciendo, bueno, entonces frente a esta extracción de datos que hacen las grandes plataformas, sea Google, sea Uber, sea Amazon, ¿qué hacemos? La única alternativa, dice Cernisek, es dar lugar a plataformas públicas, plataformas, digamos, generadas por el Estado, que ofrezcan otra alternativa.
Hay un libro acá de un autor cordobés que recomiendo también, que es Nanofundios, de Agustín Berti, uno de los miembros de la maestría en tecnologías políticas y culturas, que dice, bueno, justamente tenemos que pensar es como hay latifundios, de ahí viene la palabra, ¿no? En el mundo también de la tecnología y cómo luchamos contra eso. Entonces, ¿qué posición? Hay una primera posición que dice, bueno, frente a esto, planificación centralizada, donde haya, o bien, de nuevo, un lugar central del Estado, o bien, dar lugar a instituciones más globales, ¿no?, que regulen, administren esto. Hay otra posición que es más antiestatalista. Lo que tenemos que hacer es más cómo restituir esa apropiación de datos o esa extracción que hay de mano de obra, de datos, de minerales, cómo restituir eso a un uso común, ¿no? Cómo restituir. Hay un autor que es interesante sobre todo esto, que recomiendo también, se llama Matteo Pasquinelli. Hay una francesa que se llama Alombert, que también está pensando en esta línea, ¿no? Más que repensar un Estado o una institución que administre esto, es cómo restituir al uso común, cómo devolver los datos, más que lo público, a lo común, ¿no? No es el Estado público, sino lo común. Entonces, tenemos dos discusiones internas. ¿Por dónde pasa la discusión sobre la tecnología y qué posiciones frente a ello? De planificación, o más, una perspectiva más autonomista. Y después le decía, tenemos discusiones externas, ¿no?, que vienen a cuestionar el aceleracionismo. Hay un librito que yo recomiendo mucho, que a mí me encanta, y aquellos que me han escuchado dar clases siempre lo trabajamos, lo damos, que es de dos autores, autora y autor brasilero, Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. El librito se llama ¿Hay mundo por venir? Pregunta, y ellos van a discutir ahí cómo es que hay tanto a nivel cultural en novelas, en cine, todo pensando en el fin del mundo, ¿no? Cuántas películas apocalípticas hay, etcétera. Cómo nos imaginamos ese fin del mundo, que parece la catástrofe, parece inminente, y más hoy por hoy en Argentina. Y ellos van a decir, en realidad, y les leo la cita, uno de los debates más apasionantes de la actualidad gira en torno a la velocidad de la historia y de su variación. Se trata de la discrepancia entre aquella corriente política que propone una economía política de la aceleración y aquella partidaria de una ecología política de la desaceleración. Para Danowski y Viveiros de Castro dicen, a ver, si yo tuviera que decir en dos palabras, ¿cuál es el debate político actual dentro del progresismo, de la izquierda, como ustedes quieren llamar? Es entre estas dos corrientes. La economía política de la aceleración, es decir, los aceleracionistas, o los que apostamos por una ecología política de la desaceleración. Esto es, los que defienden la cosmopolítica, está Latour, está Stenger, también Viveiros de Castro, Donna Haraway, para decir algunos nombres propios que están ahí, decir. Hoy el debate, dirían ellos, dentro de la izquierda es aceleración o desaceleración. También algunos hablan de la perspectiva decrecionista, ¿no? Más que apostar al desarrollo, al crecimiento, decrecer. Entonces, hay debates internos y debates externos. Una última cosa, para pasar al tercer punto, que es, y cerrarlo, ¿cómo se traduce esto en la disputa sobre futuros? Este debate sobre si acelerar o desacelerar, en realidad se ha dado lugar a otra discusión como suplementaria. Hay una autora que también se han traducido dos libros que está bueno para pensar la tecnología, que se llama Yuk Hui. Tiene un libro que se llama Recursividad y Contingencia, otro Fragmentar el Futuro, digo, los traducidos al español. Es un especialista en cómo se piensa la tecnología en China, y su tesis general es, claro, que nosotros pensamos una tecnología, como si la tecnología fuera una, y dice, no, en realidad la idea de tecnología responde a un mundo, cada mundo tiene su tecnología. En realidad es un poco un discípulo de Viveiros de Castro, que es un antropólogo, dice, el cascabel del chamán es una tecnología tan acelerada como el acelerador de partículas, porque cada uno responde a un mundo. ¿Qué viene a decir Yuk? Habla de la cosmotecnia, o con la cosmotécnica. Esto es que lo que tenemos que hacer es fragmentar, multiplicar la idea de tecnología. Y no podemos hablar de acelerar o desacelerar en general. Tenemos que hablar de acelerar
o desacelerar en cada mundo. La pregunta es, ¿qué tenemos que acelerar y qué desacelerar? ¿No? Digamos, multiplicar la pregunta, no como si fuera la discusión general, o aceleramos o desaceleramos, sino ¿qué? ¿No? Fragmentar la pregunta. ¿Qué queremos acelerar y qué queremos desacelerar hoy por hoy? Bien, tercera y última cuestión. Mark Fisher, que es un autor central dentro de la primera corriente del aceleracionismo, un pensador cercano ahí a Nick Land, tiene un libro extraordinario que yo siempre recomiendo, que se llama Realismo Capitalista. Pero también los aceleracionistas de izquierda, Nick Srnicek y Alex Williams, dicen, en realidad si uno tuviera que decir cuál es nuestro problema político por excelencia, es que hemos perdido la capacidad de imaginar futuros. Esto es, se nos presenta el capitalismo como el horizonte irrebasable, no hay nada más allá. Entonces, parece, digamos, o de esta lectura, lo que viene a traer el aceleracionismo es volver a señalar que la disputa central hoy es la disputa por cómo podemos imaginar el futuro y qué de ese futuro puede exceder, ¿no?, las condiciones actuales. Y ahí yo creo que hay dos cuestiones ahí adentro, ¿no? Según lo que vengo reconstruyendo, diciendo sobre el aceleracionismo. Hay una perspectiva sobre esto, sobre cómo disputar el futuro, cómo el futuro no tiene que ser solo más y más capitalismo, y más financiarización, y más apropiación de datos. Hay dos cosas que se pueden decir sobre eso. Primero que hay, según lo que vengo diciendo, una dimensión negativa. ¿Qué significa eso? Si decimos que, por excelencia, el problema hoy que tiene, o con el cual se enfrenta el aceleracionismo, desde una perspectiva crítica sobre la tecnología, es que la tecnología está organizada, orientada por una extracción de datos guiada por la propiedad. Srnicek dice en algún lugar, la red de tecnología, hoy por hoy, habilitaría mucho más usos comunes. Quizás, no sé, podemos disponer para que cualquiera pueda ver cualquier película en el mundo, pero para que esto funcione, se necesita restringir el acceso. Para que sea rentable, necesitamos, no se puede ver cualquier película, hay que pagar Netflix, hay que pagar Amazon, hay que pagar HBO, es decir, las plataformas funcionan como una especie de restricción, ¿no?, parecida a lo que sucedió en el origen del capitalismo cuando la tierra dejó de ser pública y se limitó. Bueno, entonces, la dimensión negativa sería eso. Bueno, la tarea y por el frente de la tecnología es cómo restituimos algo a un uso común. Y eso implica una doble estrategia, ¿no? Por una parte, una planificación estatal o institucional, instituciones más allá del Estado de esa extracción. Y otra estrategia que es cómo hay una desapropiación de esos recursos, ¿no? Contra la apropiación, una desapropiación ¿de qué? De las infraestructuras o de la estructura, ¿no?, de las plataformas o de lo que hacemos con los minerales. Entonces, por una parte, una dimensión negativa frente a esa apropiación basada en la extracción. Pero lo que es más difícil, y creo que es lo que hay que pensar es cómo damos lugar a una dimensión afirmativa, ¿no? Cómo damos, digamos, a un lugar inventivo en ese futuro. No solamente que sea resistencia frente a lo que hay, sino inventar, ¿no?, inventar ese postcapitalismo o esa sociedad del futuro. Esa es la percepción general. Tengo un cierre político, para pensar un poco la política actual, que estamos en un proceso electoral, y con esto cierro, que sería, ¿qué de todo esto que acabo de decir sobre el aceleracionismo, sobre una vinculación sobre la tecnología, nos dice de nuestro presente político? Porque efectivamente, mi percepción general tuvo que ver diciendo, bueno, tenemos que pensar la política de otro lugar, porque hay dos cuestiones, cambio climático y las transformaciones tecnológicas, que nos han dislocado, nos han descolocado frente a cómo pensábamos la política. Si estamos acostumbrados a discutir, bueno, cómo es una elección, qué sistema electoral usamos, cómo se discute en el Parlamento, y aparecen dos problemas que dicen, no, la política pasa por otros lados hoy por hoy, o no solamente por esos lados pasa. Pero si es una transformación de nuestro vocabulario político, si necesitamos un nuevo vocabulario político, la pregunta es cómo ese nuevo vocabulario también nos ayuda a pensar
lo que pasa hoy por hoy en el presente político argentino. Y lo primero que yo diría que la apuesta del aceleracionismo es, tenemos que pensar la política contra cualquier retórica de la resistencia, contra cualquier nostalgia. Pensar qué tenemos enfrente, ¿no? Y recuperar, bueno, eso que dijo en alguna, muy criticado también, en una intervención Kicillof, ¿no? Basta de repetir canciones que sepamos todas, tenemos que componer de nuevo. Eso es un enunciado aceleracionista, ¿no? Basta de inscribirse un imaginario de la nostalgia, de la resistencia, y pensar qué tenemos enfrente para inventar otra cosa. Y ahí no me parece menor pensar qué tenemos enfrente. ¿Cuál es el punto de condensación de lo que tenemos enfrente? ¿A quién tenemos enfrente? Y ahí hay una figura que no me parece menor para pensar todo esto, que es Elon Musk. ¿No? Elon Musk, ¿qué es? ¿No? El punto de condensación, ¿en qué sentido? En que alguien vinculado a las transformaciones tecnológicas, etcétera, contemporáneas, pero vinculado, ¿no?, al republicanismo, a ciertas visiones neofascistas, que replicó la entrevista a Milei, etcétera, ¿no? Elon Musk quizás sea el lugar para pensar por dónde pasa. ¿Y cómo se define, ¿no?, este punto de condensación? Quizá la palabra que defina hoy qué tenemos enfrente es la palabra negacionismo, ¿no? Negacionismo climático, ¿no? Algo que tienen en común Bolsonaro, Trump, Milei. El cambio climático no existe, es mentira. Negacionismo de las cuestiones de género, las disputas, ¿no? Eso es toda una mentira, etc. Esos dos puntos de condensación se repiten, ¿no?, en Trump, Bolsonaro, Milei, etc. Y en el caso argentino, negacionismo del pasado, ¿no?, dictador, etc. Entonces, este negacionismo quizás... Y ahí cierro con esto. Hace poco un consultor acá de Córdoba, pero que trabaja decía, cuando hacemos focus group, algo que se repite, los votantes de Milei, si va a, ¿qué es esta frase? Si va a estallar, que estalle. Esa sensación, ¿no? Si el colapso viene, que estalle, ¿no? Eso, si va a estallar, que estalle. Repetían los votantes de Milei, ya está, digamos. Lo cual nos dice dos cosas, me parece a mí. Primero, que parece intolerable un tiempo de la inminencia, ¿no? Me parece intolerable el tiempo de la resistencia, del frenar, ¿no? Estamos como todo el tiempo frenando la catástrofe, y el votante de Milei dice, bueno, si viene la catástrofe, que venga, ya está. Entonces, creo que el aceleracionismo, digo, y cierro con esto, nos viene a decir esto: frente al presente político, quizás nuestros problemas sean dos. Una, que estamos demasiado sentados en la idea de resistencia, detener, frenar lo peor. Estamos ahí, ¿no? Frenemos lo peor, frenemos la catástrofe, frenemos el colapso, frenemos eso. Entonces, ¿cómo pasar de una retórica del que frene, de la resistencia, a otra cosa, ¿no?, a una visión más afirmativa? Y lo que segundo, que quizás entonces lo que hoy falta y lo que es lo que nos viene a decir el aceleracionismo es, frente a nuestra actualidad política, que estamos quizás demasiado acentuados en hay que frenar la catástrofe, hay que frenar, o basado en una campaña del miedo, ¿no? Lo que viene es un desastre, si gana esta persona, ¿no? Generar miedo a resistir a eso que viene, ¿no? Y ahí lo que perdemos es justamente la disputa por el futuro. Es decir, ¿cómo ofrecemos otro futuro? No solamente que esto es lo peor, sí, es lo peor, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, lo que tenemos al frente es lo peor, es este negacionismo neofascista, está ahí. Pero frente a eso, nos dice yo creo, el aceleracionismo, no solamente una retórica de frenemos, detengamos, resistamos, sino hay que hacer algo más, y es ofrecer otro futuro, ¿no? Bueno, entonces, este otro futuro yo creo que tiene que ver con cómo confrontamos ese negacionismo que parece condensarse hoy por hoy en la figura de Elon Musk y demás. Bueno, dejo acá para que conversemos. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Muy bueno, Manuel. Muy bueno, excelente, George. Qué bueno que podamos dialogar de estos temas. Nosotros que estamos haciendo algoritmos todo el tiempo, nos ponemos felices.
con estos cambios que vemos, que somos parte también, porque publicamos, dirigimos tesis, hacemos desarrollo tecnológico para la industria, para los gobiernos. Pero bueno, poder reflexionar sobre todo esto. Hay un autor que es muy malo, yo sé que filosóficamente es pésimo, pero que a mí me preocupa mucho, que es Peter Thiel. No sé si lo conoces. Es el enemigo íntimo de Elon Musk. Peter Thiel también salió de Sudáfrica, fueron compañeritos, que fueron a Stanford. Peter Thiel creo que estudió Derecho, y terminó, y junto con Elon Musk fundaron PayPal. ¿Te acordás que fue la plataforma de ser millonario? Y te quería preguntar esto, lo que plantean ellos, que es esto que se llama la ilustración oscura, ¿no? Esta crítica a los valores de la modernidad, a la razón como potenciador de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. Ellos llegan a la conclusión básicamente de que la democracia es el limitante de la libertad, ¿no? Entonces, eso a mí me asusta, pero y veo que se expresa, ¿no? Lo veo que lo expresa en algún sentido Vox en España, en Suecia, este nuevo socialismo de derecha, Bolsonaro. Aquí ese discurso lo veo menos, ¿no? Ese discurso de crítica a la democracia, ¿no? Imaginarse un presidente de Bolsonaro proponiendo un golpe de Estado blando, ¿sí? Que lo perpetúa en el poder, ¿no? ¿Cómo colisiona esto con nuestros valores, Manuel, ¿no? Yo siento que nos pega una cosa muy básica que tenemos, por lo menos en mi generación, que seguramente en la tuya también, ¿no? Un conjunto de valores que los jóvenes empiezan a no compartir, y eso me parece que es asustador, ¿no? O sea, el único valor es la libertad, lo único importante es la libertad, y todo lo que obstaculice mi libertad, lo tengo que acabar con él, ¿no? Puede ser la democracia, puede ser lo público, puede ser lo comunitario, puede ser la idea de fraternidad, de una humanidad armoniosa. Eso, ¿cómo lo ves vos, esa colisión con la democracia? Quería compartir algunas impresiones que tuve mientras te escuchaba para ver también qué opinás en torno a las mismas. En primer lugar, se me venía una idea que le leía a Agamben, esta idea de que toda política es una cronopolítica, es decir, una política del tiempo, y pensaba en lo llamativo de esta propuesta del aceleracionismo que ven digamos, en el ritmo de vida que propone el capitalismo, un problema central, y que su cronopolítica pase por, digamos, potenciar esa aceleración que ven y que reconocen como un problema, ¿no? Pensaba en esto, si toda política es una cronopolítica, ¿cómo se puede, digamos, hacer una política del tiempo que de alguna manera permita vislumbrar otros ritmos de vida, ¿no? Eso en primer lugar, y después pensaba en lo que mencionabas en relación a Xu Hui y esta idea de la cosmotécnica, esto que propone la tecnodiversidad. Pensaba que, en primer lugar, que muchas veces me parece que las discusiones en relación a las tecnologías están muy limitadas a una concepción de tecnología que es hegemónica, que es la que se fue planteando, ¿no? en la modernidad occidental. Y siguiendo un poco la propuesta de Xu Hui, esto de fragmentar el futuro y de visibilizar otros mundos tecnológicos y cómo esas prácticas tecnológicas se relacionan con una cosmovisión, con tradiciones, con idiosincrasias. Pensaba si ahí no hay un gesto de, no sé si de resistencia, pero sí de recuperar ciertos saberes, ciertas prácticas, ciertas memorias, ciertas tradiciones. Lo primero que se me viene como ejemplo a la cabeza son las prácticas agroecológicas que hoy están tan presentes en las discusiones políticas como, si se quiere, como una cosmotécnica que de alguna manera
se escapa a ciertas lógicas de cómo pensamos las tecnologías de forma hegemónica, y que ahí hay una recuperación de tradiciones, de otras visiones de mundo, que muchas veces lo pensamos como una forma de resistir de resistencia, o al menos de recuperar una memoria, ¿no? Esta charla interesante que nos viene interpelando muchas de nosotras. Yo trabajo hace muchos años con compañeras en una asamblea barrial, hacemos diferentes tipos de trabajos de cuidados, y hace un tiempo estamos atravesadas por todo lo que tiene que ver con la tecnología, principalmente desde previo a la pandemia, desde darnos cuenta de cómo desde estos espacios del cuidado muy precarizados, cómo es nuestro vínculo con las tecnologías en esos espacios, que también nos hace reflexionar desde dónde venimos y cómo ha sido nuestro vínculo, las personas que venimos que hemos crecido en otros momentos, en barrios populares que no se nombraban tal vez así, y que también somos hijas de trabajadoras de la economía popular, ahora nombradas así, pero que venimos de esa historia. Entonces venimos reflexionando sobre, bueno, qué implica el vínculo con las tecnologías. Nosotros no tenemos todos estos conceptos que ustedes desde la filosofía nos aportan, y sin embargo en estas reflexiones que hemos hecho surgen todos estos debates. Entonces a mí me parece súper importante poder poner en evidencia que estas reflexiones existen entre nosotras, por más que no son visibilizadas, y que a la vez esta cuestión del resistir. Yo quiero venir a traer un nuevo concepto, como decía este chico Pablo, de la resistencia. Nosotros no entendemos la resistencia de la nostalgia, la entendemos de una reexistencia cotidiana que para nosotras es posibilidad, porque nosotras sobrevivimos, somos sobrevivientes de este mundo súper hostil, y no nos quedamos en un pasado, sino que construimos cotidianamente vínculos con la tecnología, que para mí también, y en estas reflexiones que hemos hecho juntas, va mucho más allá de los dispositivos tecnológicos, sino que tienen que ver también con reconocernos como subjetividades y como esas tecnologías culturales, si quieren, que operan sobre nosotras. Entonces me parece interesante como y además también esto que decían, ¿no?, la cuestión del tiempo. Nosotros también tenemos unas temporalidades muy específicas y muy diferentes a las que los estados, otras instituciones que van más allá de las instituciones de la sociedad, para decir que son las nuestras, las asambleas, los comedores, las copas de leche, que son nuestras instituciones, porque son espacios históricos, siempre han existido. Por más que en el último tiempo han tenido un poco más de protagonismo, ha sido lo que nos ha sostenido históricamente a muchas de nosotras. Entonces, me parece interesante poder traer este debate de lo que implica, bueno, ¿quiénes piensan las tecnologías? ¿Desde dónde escuchamos y desde dónde citamos y cómo circulan? Me parece interesante poder traer estas experiencias desde los barrios populares, desde nuestras experiencias históricas, y también esto traer como esta otra mirada sobre la resistencia, que no es para nosotras nostálgica, sino que es una actualidad y que tiene que ver con nuestra supervivencia. No, básicamente eran dos cuestiones. Una, esto, ¿no?, de la cuestión ambiental, de cómo pensás el ambiente, digamos, si estás pensando también en ambientes tecnificados ya, digamos, el ambiente del ser humano, o en un concepto más natural del ambiente, digamos, cómo concebís eso. Y la segunda también, sumándome un poco a lo de Pablo y Paula, la cuestión del tiempo, porque a mí me parece que es muy interesante esa cuestión de lo que plantea Rosa, y que plantea también que una de las, un autor que me gusta mucho a mí también, que plantea como uno de los rasgos de la aceleración es que se acorta el presente, ¿no? Es decir, que vivimos en presentes cada vez más cortos y más sucesivos, ¿no? Y si eso también nos aplica al futuro, y por eso cuesta tanto imaginarlo, porque, digamos, la idea del futuro como algún lugar deseable al que llegamos y finalmente nos podemos instalar, digamos, o en una especie de dirección, ¿no?, a la que podemos ir, supone como un futuro largo, ¿no?, y estable,
Y posiblemente, y por lo que decía Pancho también, de que son tecnologías exponenciales, el futuro posiblemente también sea de crisis en crisis o de revoluciones en revoluciones o cada vez más cortos los tiempos del futuro, ¿no? Y cómo imaginar una política en constante transición permanente, ¿no? Es decir, mientras que el esquema que generalmente tenemos más moderno es decir, bueno, el futuro como algo continuo, ¿no? No sé si de progreso, pero la idea de aceleración o desaceleración supone una continuidad, ¿no? Mientras que si el futuro efectivamente no solamente está fragmentado en tipos de tecnología, sino también en, no sé, épocas cada vez más cortas y cada vez menos conectadas entre sí, lo cual repercute también en que las generaciones tras generaciones de humanos se conectan menos entre sí, digamos, por esta aceleración de los tiempos. Bueno, ¿cómo imaginar también una política donde el futuro mismo sea cortito, ¿no? O sea muchos futuros o un futuro inestable en el cual nunca se puede ponerlo como un lugar al llegar, ¿no? Es raro, tengo respuesta para todo. No, una cosa que a mí me interesa respecto a lo que dijo Paula, Pablo y vos, Darío, estuve pensando estos días porque siento un malestar, digamos, a nivel de presente político, pero creo que es más general, que es la imposibilidad de ofrecer futuros, es decir, que siento una incomodidad con una posición que solo sea resistir lo peor, o generar miedo ante lo peor, y creo que sí, pero también creo que hay que hacer otra cosa. Y pensando en esto, en esto del tiempo, qué sé yo, me acordaba una cosa que dijo una vez Viveiros, cuando lo invitamos acá a Córdoba, que tiene que ver con esto del tiempo. Creo, la primera respuesta que él dijo, hay algo, contó así como una anécdota, que había estado en una cena con Latour y no sé quién más en Francia, que los europeos dicen, no, la catástrofe climática, el fin del mundo se viene, ¿qué vamos a hacer con eso? Si aumentan 2 grados la temperatura, la vida sobre el planeta se va, o sea, y que siempre estaba el futuro, la catástrofe estaba por venir, ¿no? Y un poco también creo que es esa sensación de que vivimos nuestro presente político, que son todas medidas, las que se toman paliativas, y que como que nunca se termina de solucionar nada, y bueno, y el votante Milei dice, si va a estallar, que estalle. Pero una cosa que decía Viveiros, y creo que hay ciertos que están pensando en esa línea, y dicen, no, pasa que lo que sabemos nosotros de Latinoamérica es que la catástrofe ya pasó, que no es futuro, que es pasado. Esto es, andá a decirle, él es antropólogo, es decir, andá a decirle a un pueblo indígena que la catástrofe está en el futuro. Ellos ya pasaron el genocidio. Y entonces, ahí respecto a lo que decía Paula, ahí me parece que hay dos cosas, o dos palabras que circulan por ahí, no sé, que es, hay otra autora que a mí me gusta mucho, que ahora se publicó el libro en español, que se llama Anna Tsing, Los hongos del fin del mundo, que es un estudio ahí y ella habla de cómo sobrevivir en las ruinas del capitalismo. Entonces ahí me parece que es como eso, supervivencia o reexistir, decía, o regenerar, también algunos hablan de la regeneración, pero eso invierte el tiempo en algún punto. A mí me interesa eso, que el futuro deja de ser lo que está por venir, en el sentido de una catástrofe que tenemos que evitar tener, sino decir, ¿qué pasa si la catástrofe ya pasó? ¿Y qué hacemos con eso? A mí me parece que cambia un poco el cómo pensamos el tiempo. Y a mí, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, yo creo que a mí me gusta mucho cómo responder a esto desde la fragmentación, ¿no? Es decir, bueno, la cuestión no es acelerar o desacelerar o decrecer. Es decir, a mí, respecto a lo que decía vos, Darío, al principio, para mí el desafío por hoy es desactivar esa oposición entre la visión tecnológica que busca acelerar todo y el ambientalismo que busca un refugio que resiste. No, yo creo que hay que desactivar esa oposición y cómo se desactiva, para mí, pensando eso, ¿qué queremos acelerar y qué queremos desacelerar? Y ahí un poco me parece que también lo que decía Pablo, ¿no? Bueno, ahí quizás, no sé, Snick dice, si aceleramos la tecnología, quizás tengamos más tiempo, o quizás podemos tener jornadas laborales más cortas. Entonces quizás acelerar una cosa implica, no sé, quizás la pregunta sea, bueno, ¿qué queremos acelerar y qué queremos desacelerar? ¿Dónde está esa apuesta? Eso, entonces yo diría que para mí el desafío político y por hoy a nivel teórico y a nivel práctico es cómo es esa oposición que parece a veces estructurar en el fondo nuestros discursos entre desarrollismo que apuesta a la explotación a full de todos los minerales y la resistencia ambientalista, cómo desactivamos ese discurso como si fuera
una posición. Yo creo que hay que pensar en eso, más fragmentado eso. Y respecto a lo que decía Pancho, hoy estaba justamente revisando un libro que a mí me ayudó mucho en esto de... Bueno, hay una pensadora política que a mí me gusta mucho, se llama Wendy Brown, que escribe un libro que se llama En las ruinas del neoliberalismo, que es un libro dedicado a tratar de pensar a Trump, ¿no? Ella es una teórica política norteamericana, ¿no? De izquierda, qué sé yo, y trata de pensar Trump, y ella dice, bueno, sobre todo pensando por qué ya no nos sirve hablar de que vivimos en un presente neoliberal. Dice, no, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque se combina acá una lógica de mercado exponencial con ciertos valores tradicionales, ¿no? Bueno, estamos contra el aborto, estamos con cierta tradición religiosa que se reivindica, eso también es Trump, eso también es la Corte Suprema en Estados Unidos, entonces es una rara alianza. Y se dice algo así como, dice, claro, tengo que pensar que vivimos en una sociedad post-neoliberal, ya no es el neoliberalismo el que nos define, es más un protofascismo, etcétera, pero no podemos dejar de entenderlo de lo que produjo el neoliberalismo, que fue un desmantelamiento de la sociedad y un desmantelamiento de la política. Entonces, cuando eso fue exitoso, es decir, cuando se desmantelaron los vínculos sociales, ¿no? Cuando están los laburantes precarizados, donde la política se logró demonizar, ¿no? Todo lo que es política es malo, es un significado negativo, ¿no? Anticasta, etc. Cuando esos dos operativos fueron exitosos por el neoliberalismo, ahí emerge otra cosa, más allá del neoliberalismo, dice Wendy Brown, y que tienen en común eso, un desprecio por la democracia, dice Wendy Brown, en Trump, en Bolsonaro, en Vox en España, etc. Entonces ahí ella dice, bueno, quizás el desafío es para ella, no sé, lo traigo porque me sonaba, más que de valores o de cuestiones de valores morales, es cómo volver a darle a la democracia un sentido material. Eso. Y ella dice, bueno, es justamente eso, pensar en cómo volver a construir esferas comunes, un lugar de lo común, donde lo encontremos, ¿no? Y eso dice, no tienes una democracia formal o defender el voto. Eso también, obviamente, pero tenemos que darle un sentido más material, más potente a eso. Y yo cierro con esto, a mí me parece, por eso me gustaba este espacio, que hay un desafío, bueno, Javi Blanco lo dice mucho, ahí, bueno, Darío también, es justamente para mí cómo acelerar las tecnologías que permitan esa dimensión común. Mateo Pasquinelli y Crawford, estos dos autores que yo decía que piensan la inteligencia artificial, dice, la primera tarea es secularizar. Dice Crawford, bueno, no es ni inteligencia ni es artificial. En realidad lo que hay ahí atrás es un aprendizaje automatizado que se logra hacer porque hay una acumulación de datos exponencial, pero no saquemos el mito de que hay máquinas pensando, otra cosa esto, y tiene mucho más que ver con cómo se extrae formas de inteligencia colectivas o formas de conocimiento colectivos que con invención de algo nuevo. Dice, bueno, entonces el desafío ahí es, bueno, cómo dentro de la misma tecnología podemos dar lugar a otra cosa. Bueno, eso.